capítulo 1 del libro de la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Entra en mi casa. Capítulo 1, versículo 3. Leemos para gloria del Señor. Amén. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo, para que fuésemos santos y sin defecto en su presencia. Por su amor nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó según la determinación bondadosa de su voluntad. Esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad, con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. En Cristo, gracias y a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados, pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad, dándonos toda sabiduría y entendimiento, y nos ha hecho conocer el designio secreto de su voluntad. En su bondad se había propuesto realizar en Cristo este designio, e hizo que se cumpliera el término que había señalado, y este designio consiste en que Dios ha querido unir bajo el mando de Cristo todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. En Cristo Dios nos había escogido de antemano para que tuviésemos parte en su herencia, de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación de su voluntad. Y Él ha querido que nosotros seamos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, para que todos alabemos su glorioso poder. Gracias a Cristo también ustedes, que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación, y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Este Espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos alabemos su glorioso poder. Y todos decimos amén. Amén. Gloria al Señor, bendito el nombre del Señor. Pueden sentarse. Qué lindo es nuestro Dios. Aleluya. Hermoso es poder estar con Él en su presencia. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Qué bueno es nuestro Dios. Y bueno es tener esa paz de Dios en cada uno de nosotros. ¿Cuántos tienen paz mediante el nombre de Cristo? Amén. Hay que tener esa paz. El Señor nos da a cada uno de nosotros. No, Él dice, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. El miedo no es de Dios. Amén. Gloria al Señor. Voy a
trabajar, ¿verdad?, unos minutitos con ustedes este tema escogido por Dios. Según nos redactan las Sagradas Escrituras, y visualizar esto es de suma importancia en nosotros, poder conocer dicho propósito, porque a veces nosotros en la vida caminamos y estamos y no nos damos a entender quizás cuáles son las cosas que Dios quiere para con cada uno de nosotros. ¿Estamos aquí, verdad? Amén. Gloria a Dios. Efesios 1:3 en adelante, es importante conocer todo lo que hemos leído con el propósito por la cual Dios ha querido que nosotros leamos esto. Continuamos y luego regresamos a lo que es la base de las Escrituras en nuestro mensaje. Cuando hablamos de esto, lo primero que debemos de entender es cómo es el llamado de Dios. ¿Cómo es el llamado de Dios? Porque nosotros venimos a los caminos del Señor, pero al venir a los caminos del Señor debemos de entender cuál es el propósito una vez nosotros estamos en estos caminos. Porque el llamado nos va a garantizar a nosotros cosas las cuales nosotros aún ni siquiera en nuestra mente tenemos pendiente. San Juan 6:43 dice: Jesús les dijo, entonces, dejen de murmurar. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el día último. Jesús hablando con un grupo de personas, la cual el cuadro panorámico de esto, Jesús regresa, ¿verdad?, de Gadara. Cuando regresa va a su lugar, a su tierra, y regresa a su tierra y allí empieza a hacer actividad, la cual Dios, ¿verdad?, le había encomendado estas actividades realizar. Él empieza a anunciar, a hablar, a comunicar el mensaje, y mediante el mismo venían también las señales, los milagros y los prodigios a través del ministerio de Jesús de sanidad y liberación. Y a la vez dice que la familia de Jesús, los parientes de Jesús y las personas de su mismo sector, de su mismo pueblo, de su mismo barrio, empezaron entonces a murmurar, y los del pueblo decían: este no es Jesús, el hijo del carpintero, este no es aquel, la cual conocemos sus hermanos y su madre que viven entre nosotros. Y empezaron a murmurar: ¿de dónde trae estas enseñanzas? ¿De dónde trae estos milagros y estas señales y estos prodigios? ¿De dónde trae ahora, como quien dice, este ministerio que él levanta y diciendo y haciéndose pasar como hijo de Dios? Si nosotros conocemos a sus padres, si nosotros conocemos a sus hermanos, ¿cómo dice ahora que es hijo de Dios? ¿Cómo se hace presentar como la persona más alta, más elevada, más sublime en todo el universo? ¿Cómo dice ahora que es igual a Dios? Entonces empezaron a murmurar. Jesús entonces replica de aquí para allá y le refuta con palabras ellos estaban diciendo en murmuración, y le dice claramente: dejen de murmurar. ¿Por qué? Porque nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. En otra palabra, el llamado de Dios en la vida de una persona no consiste en la actitud de la voluntad de la persona a correr detrás de Dios, sino que Dios es el que anda corriendo detrás de la persona con el propósito de él cumplir lo que desde antes de la fundación del mundo ya él había predestinado para con esa persona. Estamos aquí, ¿verdad? Hay un problema muy serio, y es que la persona
venir al arrepentimiento, para venir a la salvación. Pero no es cierto. La verdad de esto es que nosotros no corremos detrás de Dios. Es Dios quien corre detrás de nosotros. Ayúdenos. Dios es especial, aleluya, en trabajar con nosotros. Dios es especial en manifestar su bondad por cada uno de nosotros. Cuando andábamos perdidos, como dice el apóstol Pablo, en este mundo, sin fe y sin esperanza, cuando andábamos perdidos sin ninguna oportunidad en este mundo, envuelto en todas las cosas malas de la vida, Dios se fijó en nosotros, no en lo que estábamos haciendo, no en lo que estábamos cometiendo, no en lo que estábamos nosotros practicando. Dios se fijó en el propósito que había designado, aleluya, en la vida nuestra para llevar el cumplimiento, y por eso Él viene y nos trae a nosotros en la voluntad de Él para salvación y liberación en cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo es el llamado de Dios? Hay dos cosas a entender en esto, aleluya. La religión enseña que nosotros somos los que buscamos a Dios, pero Dios nos enseña por medio de su palabra que Él es el que sale a buscarnos a cada uno de nosotros. ¿Cuántos fueron encontrados por Dios? Vamos a ver cuál es el propósito de ser escogido. Porque una vez yo conozco que soy una persona con propósito ante Dios y que tengo un llamado delante de su presencia, pues entonces Él dice: ven que quiero enseñarte cuál es el propósito del mismo, cuál es el propósito de ser escogido. San Mateo 28:18 dice: Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlos mis discípulos, dice el Señor en Mateo capítulo 28:18. Pero Él dice también: bautícenlo, ¿verdad? Y a la vez del bautismo también enseña, dice: y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios, cuando nos llama a nosotros, quiere que nosotros entendamos también cuál es el propósito del llamado. ¿Cuántos están aquí? El propósito del llamado, gloria al Señor. En esta parte es muy importante nosotros conocerla. En paralelismo, Marcos 16:14, e igual que Mateo 28:18, Jesús dice aquí: más tarde Jesús se apareció a los 11 discípulos mientras ellos estaban sentados a la mesa. Los reprendió por su falta de fe y su terquedad, ya que no creyeron a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien a todas las buenas noticias. El que crea y fue y sea bautizado obtendrá la salvación, pero el que no crea será condenado. Dice Jesús: y estas señales acompañarán ¿a quién? A los que son llamados y escogidos. Aleluya, estamos aquí, ¿verdad? Estas señales le acompañarán, le seguirán. Dice: a los que crean en mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran algo venenoso no les hará daño. Además pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Después de haber el Señor hablado esto, dice la palabra que fue levantado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos salieron, no se quedaron allí, porque el que es escogido por Dios no se queda solamente con el llamado. Estamos aquí, ¿verdad? El que es escogido por Dios no solamente se queda en el llamado, porque el que es llamado no es la persona correcta o calificada para llevar a cabo la asignación, sino es escogido por Dios. Aleluya. Dice que ellos salieron a anunciar el mensaje por todas partes, y el Señor
Señor los ayudaba. Dios te dice: yo te voy a ayudar cuando tú seas escogido, cuando tú seas llamado y escogido. El escogido es el que obedece, el llamado es el que se queda estancado y no hace nada. Simplemente recibe el llamado y ya, eso pasó. Pero Dios quiere un compromiso mayor con los llamados, y es que Él tiene el compromiso de que después de llamarlo lo escoge, porque al escogerlo le asigna propósito en la vida de ellos, y esos propósitos son lo que determinan la voluntad de Dios. Como dice el proverbio, muchos son los planes del hombre, pero el propósito de Dios permanece para siempre. El propósito es el que cambia cuando es escogido. El propósito manifiesta la autoridad y el poder de Dios. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Entonces, es importante saber, dice aquí, y confirmaba el mensaje acompañándolo, ¿verdad?, mediante señales y milagros. Un llamado no va a haber señales, prodigios y milagros. Un escogido sí ve señales, prodigios y milagros. Y usted va a ver por qué ahora. Dios nos da herramientas. Gloria a Dios. Dios a los escogidos le da herramientas. El llamado es simplemente la antesala del escogido. Con el llamado, Dios no tiene grandes tratos. Todos fuimos llamados a la salvación. Todos fuimos llamados al ministerio. Todos fuimos llamados con propósito. Pero Dios escogió de entre esos llamados a personas para exhibir su gloria y para mostrar al mundo, aleluya, el poder de su nombre en esta tierra. Gloria a Dios. Con el llamado no. Dice claramente, segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 7. Por nuestro mensaje de verdad, gracias hermana Laura, y por el poder de Dios en nosotros, usamos las armas de la rectitud, tanto para el ataque como para la defensa. Él es el que nos llama, pero el llamado a la antesala es el lugar del proceso, es el lugar de la formación. En el llamado donde Dios empieza a trabajar la formación con sus hijos. Pero hay algo muy importante, y es que el escogido es porque ya Dios lo prepara en la antesala, lo escoge, y entonces empieza, aleluya, a depositar asignaciones. Es escogido con el propósito de mostrar su poder a esta tierra, a este mundo, de Él es el Señor y Dios por encima de todas las cosas. Gloria a Dios. Por eso Pablo dice claramente, segunda carta a los Corintios 6:7, por nuestro mensaje de verdad, lo que estaba predicando, y por el poder de Dios en nosotros. Mensaje y poder. En una ocasión tiene que decir a los corintios: no vengo simplemente con palabrería a ustedes, vendré con demostración del poder, porque el sello del apostolado en él era la elección que Dios había hecho en su vida, porque él había sido escogido del montón. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Es un privilegio ser escogido por Dios. Es un privilegio cuando Dios nos llama. Es cierto que sí, porque en medio del llamado está la formación. En medio del llamado viene, aleluya, la manifestación del carácter
pensamiento, de capacidad, en medio del llamado. Es cierto, Dios está allí diciendo: te tengo en la antesala porque voy a mostrar mi poder. Pero muchos se devuelven después que son llamados. La mayoría de fracaso ministerial en la vida de la persona es que se lanzan en el llamado, no esperan en la elección de ser escogido. Y como llamado, cuando una persona se lanza, fracasa. En el llamado, cuando una persona se lanza al ministerio, aleluya, no cuenta con los recursos y apoyo de Dios. Pero usted ve que el llamado, cuando viene batalla, cuando viene situación, retrocede, vuelve atrás. El escogido no es así. El escogido, en medio de la batalla y la circunstancia de la vida, dice: me tengo que poner las armaduras de Dios porque tengo que echar un pleito. El escogido dice: yo no me voy a detener porque de aquí en adelante voy a mostrar a Dios en mi vida, en mi entorno, donde quiera que yo vaya. Voy a mostrar el poder y la excelencia de su nombre en mi vida. El escogido tiene compromiso con Dios, mientras que el llamado no tiene dicho compromiso con Dios. Segunda carta a los Corintios, su capítulo 10. Versículo 3 dice el apóstol: es cierto que somos humanos, pero no luchamos como los hombres de este mundo. El llamado lucha con las armas de la defensa naturales. Estoy hablando que el llamado, entienda esto, es el que está en la antesala del escogido, porque el llamado es el que es procesado por medio de los procesos para la formación y de ahí sacar entonces al escogido. Dios te llama, te procesa y dice: ¿por qué tanta batalla del diablo? ¿Por qué tanta lucha? ¿Por qué tanta guerra? ¿Por qué tanta persecución? ¿Por qué Satanás se levanta tanto? ¿Por qué cuánta batalla en mi vida? ¿Por qué esto? No, entiende, escogido, que tú estás en un proceso de transición. Porque cuando eres escogido y estás en el proceso de transición, en vez de decir: ¿por qué tanta lucha? ¿Por qué tantas cosas? Como hace el llamado, ¿verdad? ¿Y por qué tanto esto? El que es escogido dice claramente: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque me escogió, aleluya, para yo pasar a cabo el propósito y llegar a determinar el propósito en mi vida y llevar a cabo la obra de Dios en esta tierra. Es cierto que luchamos, dice Pablo, pero no usamos las armas de este mundo. Las armas que utilizamos no son carnales, dice el apóstol, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Quién habla así? Los que son escogidos. El que es llamado dice: este proceso del diablo me está matando, este proceso me está destruyendo, ya no aguanto más, voy a tirar la toalla, ya no aguanto más, voy a renunciar a todo. El esposo, la esposa, los hijos, ya no aguanto más, lo voy a entregar al otro. Y salimos huyendo del proceso donde estamos siendo formados como llamado. Y Dios dice: llamado, estate tranquilo, llamada, estése tranquila, porque está en la antesala del fuego, porque usted necesita entender que tengo que formarte para poder entregarte en postura de escogido, para que el propósito no muera, sino que sea reverdecido siempre y por siempre. Las armas que usamos, dice Pablo, no son carnales, no son de este mundo. Los llamados usan armas del mundo. Los escogidos usamos armas celestiales. Los llamados miran con los ojos naturales, escuchan con los oídos naturales.
Los llamados accionan mediante su voluntad y su comportamiento y su carácter y su conducta. Los escogidos son aquellos que Jesús dice claramente: si te pide una milla, ve con el 2. Si te da una galleta a un lado, ponle la otra mejilla. Eso es ser escogido. Eso es marcar la diferencia. Eso es dar a entender el mundo. Y aquellos que ahí por encima de todas las cosas hay propósito, que tienen más peso que cualquier circunstancia que pueda pasarle a la vida de una persona que la tierra. Las armas que usamos no son de este mundo, sino que son poder de Dios capaz de destruir fortalezas. Y así destruimos argumentos, acusaciones. Así destruimos todos levantamientos. Es que me está haciendo la guerra, le voy a hacer la guerra también. No, recuérdate que Él dice: mía es la venganza, yo pagaré. Recuérdate que Él dice: dejar lugar a la ira de Dios. Recuérdate que Él dice: estate quieto, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Por qué luchar? ¿Por qué enfrentar al enemigo cuerpo a cuerpo? Cuando tenemos un defensor que Él solamente te dice: quédate mirando lo que yo voy a hacer. Él dice claramente: sométete a mí, someteos pues a Dios, resistid al diablo y este huirá de vosotros. Dios te dice: mira, no lo enfrentes, solamente sométete a mí, date tranquilo y tú vas a ver lo que va a pasar con él. Dios sabe cómo y nos da a nosotros las herramientas como una persona escogida para nosotros tener la victoria y el triunfo. Por eso Él dijo: yo vencí al mundo y vosotros también. Él cuenta con nosotros. Él sabe que podemos. Él sabe que tenemos la autoridad. Él sabe que tenemos la legalidad de Él. Él sabe que nosotros podemos, aleluya, enfrentar cualquier circunstancia en la vida. Él lo sabe. Por eso Él confía en nosotros. Por eso Él confía en ti, elegido, escogido. Él confía en ti, no para que te retroceda como si fuese un caballo, no, es para que tú avances, porque fuiste escogido por Él. Escogido con propósito, escogido mediante la determinación de su voluntad, para que llevemos a cabo el designio secreto del mismo, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, aquel que nos escogió, aquel que nos sacó de la potestad de las tinieblas y nos trasladó a su glorioso reino de luz. Si nosotros entendemos esto, nuestra vida como escogido debe de ser diferente y no comportarnos como personas llamadas para este reino. Usted está aquí, ¿verdad? Tenemos el poder, tenemos la autoridad, tenemos la legalidad, el permiso. ¿Por qué no usarlo? ¿Por qué no podemos enfocarnos? ¿Por qué no podemos visualizar esto como Dios quiere que nosotros lo visualicemos? Dice Pablo, hablando también versículo 5 de 2 Corintios 10:3 en adelante: y toda altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios. Usted sabe que hay levantamientos en el mundo espiritual. Quizás a veces usted cree que las cosas son normales en su entorno, en su familia, en su matrimonio, en su hogar, en la misma congregación. O usted cree a veces que dice: pero qué batalla, qué situación, qué esto. Entienda algo, aleluya, escogido, entienda algo, iglesia, entiende algo. Y es que usted y yo debemos de saber cuando las cosas salen de lo normal, cuando las cosas caminan en un ambiente diferente, cuando las cosas están por distorsionarse delante de nosotros. Entendamos que hay propósito diferente, aleluya, y que el enemigo busca la forma de doblar, de confundir, de distorsionar, pero el que es escogido
Y Dios, aleluya, me ha dado una palabra y caminaré mediante esa palabra, porque la palabra de Dios no muere, la palabra de Dios permanece para siempre. Dios no le da palabra a los llamados. Dios le da palabra a los escogidos. Usted me está entendiendo lo que le quiero decir esta mañana, ¿verdad? Dios no trata con llamados, Dios lo forma y punto. ¿O usted ha visto que una comida que está en proceso usted la sirve en la mesa? Hasta que no salga de su estufa no puede ir a la mesa cuando están aquí. Entienda, si usted es llamado, usted está en la estufa en formación todavía, está en el horno. Le dije una ahí de comida, ¿verdad? Usted no puede habitar un edificio, una casa, porque usted dice, no, ya es mi casa, y la casa apenas está en construcción. Tiene que esperar a que termine, a que le entreguen la llave y diga, mira, ya está lista. Pero aún así está en un proceso. Tiene que hacer la mudanza. Cuando usted organice todo y cuadre todo, entonces usted dice, ya estoy aquí en mi casa. El escogido siempre se enfoca en lo que Dios determinó para él. El llamado va a mirar a su alrededor. Usted ve en la iglesia, hay mucha gente que se portan de la siguiente manera. Están a su lado y usted está sentado al lado de él. Si usted dice amén, ellos dicen amén. Si usted dice gloria a Dios, ellos dicen gloria a Dios. Si usted dice aleluya, ellos dicen aleluya. Porque el escogido espera ver la acción de los demás para ello hacer. ¿Así es? El llamado, espera ver la acción de los demás para ello hacer. El escogido no espera porque él tiene determinación. Él dice, yo vine al templo a adorar a Dios, y no calla su boca de adorar. Él dice, yo vine al templo a alabar su nombre, y no se calla. Por eso te va a haber gente que marca la diferencia en la iglesia. Y a eso que le dicen, no, pero esa es la que más danza, esa es la que más salta, esa es la que más habla en lengua, esa es la que más profetiza, esa es la que más esto, esa es la que más. Lo que pasa es que el tipo es escogido, la tipa es escogida, pero el llamado siempre está pendiente a los escogidos para criticarlo, para chismearlo, para opinar en contra de ellos. No seamos llamados. Simplemente entendamos que tenemos una asignación como escogido y que el propósito es que el escogido haga lo que ya se le fue asignado. Me voy de ahí. A los llamados, cuando viene la prueba, le dan la espalda a Dios y le dan la espalda a los propósitos. Los escogidos, cuando llega la prueba, dicen gracias. Cuando llega la crisis, dicen gracias. Cuando venga la dificultad, dicen gracias. Cuando llega el problema, no se queja del problema, sino que dice, Señor, gracias. Aprendamos a sufrir por Cristo en este evangelio. Aprendamos que hay un peso de gloria y de autoridad mediante el sufrimiento en la voluntad de su nombre. Entendamos que no es para nosotros lloriquear, es para nosotros en medio del proceso levantar nuestra mano al cielo y decir como el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Vendrá de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Los llamados dicen, ay, mi madre. ¿Y qué principado fue que se levantó ahora? Los escogidos dicen, wow, gracias Padre, él tenía tiempo esperando esa situación para poder glorificar tu nombre. Los escogidos están determinados a glorificar a Dios, mientras que los llamados lo que empiezan es a murmurar y a criticar. Mire, Jesús termina una cruzada grandísima de capacitación, de enseñanza. Y cuando él termina, la gente dijeron, duras son estas cosas que tú dices. ¿Quién puede digerir esto? Porque dice, yo soy el pan que descendió del cielo. El que no come mi carne ni bebe mi sangre no es digno de mí.
Y lo duro es estas cosas. ¿Quién puede? Nadie puede digerir esto. ¿Quién estamos hablando? Los llamados. Pero dentro del grupo había uno, Pedro, que lo agarra aparte. Se confabuló con los llamados. Un tipo que era escogido se confabuló con los llamados y va y le dice al maestro: ay, maestro, la gente se está yendo por esa cosa de Cristo. Tú le hablaste muy fuerte. Usted sabe que hay gente que dice: ay, pastor, bájale un 5, un 10, usted le está hablando muy duro, usted le está hablando muy fuerte, está presionando mucho. Jesús le dijo: Pedro, ¿te bajo o te subo? No, bájale, Señor, bájale 10, te voy a subir 50 ahora. Y te la voy a tirar la neta a ti. Es más, te voy a subir un 100, te voy a tirar la neta. Te digo algo, Pedrito. Sí, Señor, dime. Pedro quizás pensó: oh, se va a llevar de mi consejo. Se va a llevar de lo que yo le estoy diciendo. Y Jesús le dio el jaque mate. Y le dice a Pedro: Pedro, ¿tú quieres irte con ellos también? La puerta está abierta, vete. El que es llamado, cuando tiene una eventualidad que le afronta, sale huyendo. Y una vez encuentra una puerta y se va. El que es escogido hace esto. Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, Dios le está hablando a los escogidos. Y le dice: y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor y en su poder irresistible. Mi fuerza como escogido no viene de mí, no viene de mi voluntad ni de la voluntad de los hombres. Mi fuerza como escogido viene del poder irresistible de Dios en la vida nuestra. Por eso debemos entender y enfocarnos dónde está plantada nuestra fuerza, dónde está plantada nuestra seguridad, dónde está plantado nuestro designio, dónde es donde nosotros debemos de portar y poner. ¿Qué saber? Él dice: protéjanse con toda la armadura de Dios, o que Dios les ha dado, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Satán no acecha llamado, porque el llamado no afecta. Satán acecha escogido, porque los escogidos son los que lo reprenden. Los escogidos son los que lo enfrentan. Los escogidos son los que le dicen: así dice Dios. Porque tienen la autorización de Dios, la autoridad, y tienen el poder de Dios para hacerlo. Un llamado no enfrenta la batalla del mal, porque no está todavía calificado. El escogido es aquel que se levanta, aleluya, y usted dice: ¿pero qué le pasó? Porque no era así. ¿Qué pasó? Mira cómo se enfrenta esto. Mira, cuando habla, la atmósfera cambia. Cuando habla, la cosa cambia. Cuando hace esto, mira lo que pasa. El escogido acciona mediante el mandato de la palabra de Jesús, que dijo: id por todas las naciones. Vayan, bautícenlo, enséñenle que guarden el mensaje y que vayan a hacerlo a otro también. El escogido es aquel que dice: yo me pongo las armaduras. Un llamado nunca va a ir viéndote en proceso a decirte: de que, manito, yo estoy contigo, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a buscar a Dios, Dios te va a ayudar a salir de ese proceso. No, ese te va a decir: busca consejería, necesitas psicólogo, psiquiatra. Oye, eso tú necesitas, habla con el líder, mira a ver qué puede hacer por ti. El escogido dice: vamos a orar, que Dios tiene la salida para todas las cosas. El escogido dice claramente: mira, dice Dios en su palabra, que el que se acerca a Él
Él también se acerca a esa persona. Vamos a acercarnos a Dios, que cuando estemos cerca de Dios vamos a tener la victoria. Pablo dice: pónganse todas las armaduras de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y una vez habiendo acabado, manténganse firmes. El elegido por Dios o escogido por Dios, en medio de la prueba, en medio de la tormenta, se mantiene fiel y firme a Dios. Una cosa es tú perder tu intimidad con Dios y otra cosa es tú perder tu relación con Dios. Cuando tú te haces uno con Dios y Dios se hace uno contigo, es imposible que el enemigo tenga el control de ti. Hacerte uno con Dios es tu entregarte espiritualmente cuerpo a Él. Decirle a Dios: mira, ya no vivo yo. Recuérdate que tú eres que vive en mí. El salmista le decía a su alma: alma mía, tú tienes que alabar a Dios. El salmista le hablaba sus sentimientos, le hablaba esa parte emocional. Cuando él veía que le estaba embargando y que le estaba diciendo: mira ahora qué tú vas a hacer, y ahora qué pasará contigo, y ahora esto, y ahora aquello, y le hablaba intencionalmente y le decía: aleluya, tú tienes que alabar a Dios. Como quien dice, cuando tú alabes a Dios, tú vas a entender las cosas que no son como tú las estás pensando. Llamado hizo Dios a la vida de muchos hombres. No todos fueron escogidos. Dios llamó a Abraham, pero también lo escogió. Y de ahí hoy en día podemos nosotros decir que Abraham es padre de muchedumbre, y lo decimos que es el padre de la fe. Gloria a Dios. Dios llamó a José. Hoy en día podemos nosotros decir que cuando lo llamó de en medio de sus hermanos, de su padre, su madre, de en medio del grupo que estaba, dice también que los escogió, aunque los procesó mediante el llamado hasta que él entendió, luego los posicionó. Dios no posiciona a los llamados, Dios posiciona a los escogidos. Si eres escogido por Dios, prepárate, que la asignación de Dios en tu vida te va a posicionar en donde Dios determinó desde antes de la fundación del mundo que tú y yo íbamos a estar. Por eso cuando muchos dijeron: esta iglesia se va al suelo, esta obra se cayó, esta obra esto, regresa para el que estaba anteriormente, ven esto, vuelve otra vez esto, yo dije: es que Dios a mí me escogió con un propósito. Y apenas estamos comenzando. Aún no hemos llegado a una década. Apenas estamos comenzando. El que empezó la buena obra la va a terminar. Aquel que dijo: explosión del reino será lo que va a hacer, no fue la boca del pastor, fue la boca de Dios que habló. Por eso debemos de enfocarnos en lo que dijo Dios, no lo que dice el hombre. El hombre puede decir, el hombre puede hablar, el hombre puede expresar, de la abundancia del corazón habla la boca, que hable todo lo que su corazón diga. Pero hay algo, y es que cuando una palabra sale de la boca de Dios, aleluya, a la vida de un escogido, esa palabra trae el fiel cumplimiento por la cual Dios había determinado que esa palabra saliese de su boca. ¿Qué eres? ¿Llamado o escogido? Piénsalo. ¿Cuál es el plano donde tú estás? ¿Cuál es el terreno donde tú estás? ¿Estás siendo formado mediante el llamado? Persiste. Aférrate. Agárrate más fuerte. Dile a Dios cada día: termina el proceso en mí. Termina tu obra en mí. Termina lo que empezaste en mí. Es doloroso, sí, pero termínalo. Me molesta, Señor, sí, pero sigue caminando. Señor, me siento como en el suelo, tranquilo, arrástrate, pero no
me duele el proceso. Sin dolor no hay ganador. Señor, es que el proceso me está maltratando muchísimo. Mañana tú podrás abrir tu boca y decirle a muchos que están atravesando proceso en su vida. Mañana tú podrás decirle: yo me acuerdo cuando yo estaba pasando por un proceso en donde yo no veía a nadie, pero yo empecé a ver la mano de Dios. Un escogido piensa diferente. Un escogido ve las cosas diferente. Un escogido escucha las cosas distintas. Es el escogido que lo hace. Pablo dice claramente: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Cuando eres llamado, te enfoca en las cosas terrenales, temporales. Cuando eres escogido, te enfoca en las cosas celestiales, eternas. Cambio de mentalidad. Ahí es donde surge la metamorfosis hecha por Dios en el individuo. Del llamado al escogido. Ese proceso de transición surge, y por eso que muchos, usted lo ve hoy en día en las redes sociales, en otros lugares, usted lo ve operando desde una óptica, una dimensión, una esfera como llamado, pero todavía no viene la culminación del proceso para poder llevar a cabo la asignación mediante ser escogido por Dios. Dios te llama, pero también te forma mediante el proceso para luego darte la asignación como escogido con un propósito. Hemos sido escogidos por Dios, hemos sido señalados por Dios, hemos sido llamados por Dios, porque Dios dice: vuestra lucha no es contra sangre ni carne. Vamos a luchar, vamos a pelear, vamos a guerrear, vamos a decirle que no a las cosas de este mundo. La batalla es fuerte, sí, pero la victoria es segura si nos aferramos a Dios. La guerra es fuerte, sí, pero Él dice claramente que de Él es el poder. Confiemos, agarrémonos, fijémonos en Dios, entremos a la espera de la voluntad del propósito de Dios. Que no vengamos luego a hacer de aquello que dice: yo hacía, yo estaba, yo haba y haba para allá atrás, sino que seamos de aquello que decimos que Dios, por Dios y para Dios vivimos, existimos y seguiremos viviendo en este mundo hasta que Él quiera, con el propósito de llegar a cabo el propósito que Él ha determinado en cada uno de nosotros. Llamado, muchos son llamados. Escogido, pocos somos escogidos. Dios a todos los llama con el propósito de escogerlo a todos. Y aquí cierro. A todos Dios nos llama con el propósito de escogernos a todos. ¿Cuál es el problema? Cuando el mensaje o la llamada de Dios suena para ser escogido, muchas veces la gente no le levanta el teléfono a Dios, porque dice: no quiero ese compromiso, mejor me quedo siendo llamado que siendo escogido. Y renunciamos voluntariamente a ser escogido simplemente por no aceptar la llamada de Dios. Por no aceptar el llamado de Dios es donde vienen los fracasos, donde viene la pérdida, donde viene el dolor, el sufrimiento. Dios tiene compromiso con los que quieren tener compromiso con Él.
Ese es el Dios que le servimos. Llamado con propósito, pero renunciamos a ser escogidos con propósito. No vamos a quedar iguales, no. Vamos a buscar en Dios la fuerza, la valentía y la fortaleza, saliendo del montón y siendo alguien más mediante la determinación del propósito de Él, al escogernos a cada uno de nosotros para sus planes y su propósito en esta vida. Hay mucha gente atada, hay mucha gente que está esclavizada, hay mucha gente poseída por el diablo, hay mucha gente esclavizada en los vicios, esclavizada en el alcoholismo, esclavizada por ilusión, muchas mujeres, mucho lesbianismo, mucha oscuridad, muchas situaciones en este mundo. Dios está contando con los escogidos, pero simplemente queremos quedarnos en el llamado porque no queremos absorber la parte del compromiso como escogido por Dios para salir y hacer lo que Él dijo, ir y hacer. Es un mandamiento de Dios, no es un permiso, no es un favor. Dios no tiene que pedirnos favor a nosotros. Dios quiere compromiso con cada uno de nosotros. A su nombre. ¿Cuántos son llamados? ¿Cuántos son escogidos? Escogidos por Cristo para llevar a cabo el propósito del Señor. Escogido. Hoy piense lo que le dije. Si nos quedamos en el llamado, no podremos ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Si entramos a ser escogidos, veremos a Dios obrar día tras día en nosotros y por medio de nosotros una actividad pautada, míreme, así directa en cada uno de nosotros. Sigamos hacia adelante, no como llamado, sino como escogido. Que tu sueño, que tu anhelo, que tu propósito, voluntad en este camino no sea tu estancarte con un llamado. En el cementerio hay muchas personas que fueron llamadas, nunca realizaron el propósito aquí en la tierra. En el infierno hay muchas personas que tenían propósito de Dios aquí en la tierra, que fueron llamados. ¿Por qué fue el fracaso? Porque nunca quisieron tener el compromiso de ser escogidos. Una vez fue Dios a ellos y llevar a cabo lo que Dios puso en su mano. Amaron más al mundo que el Dios que creó el mundo. Amaron más las tinieblas que a la luz que resplandece en este mundo. Nos hicimos ignorantes en vez de hacernos inteligentes en Dios. Su nombre. Llamado con propósito, pero escogido para la asignación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Denle un aplauso al Señor.